Sí. ¿sí? Bueno, le hemos dado un orden a la reunión, hemos puesto primero epidemiología, factores de riesgo, signos y síntomas, métodos complementarios de diagnóstico, procedimientos diagnósticos y finalmente, para terminar, los factores pronósticos y predictivos. Esta es la distribución mundial del cáncer de mama. Como verán, nosotros estamos en rojo, nos parecemos un poco a ciertos países que están entre África y Europa. Y en Argentina, aproximadamente 5.600 muertes por año se presentan por esta causa. Según tu experiencia, Andrés, ¿con qué frecuencia o por qué signos y síntomas una paciente consulta en un consultorio de mastología? Bueno, normalmente al consultorio de mastología, digamos, el motivo de consulta más frecuente es el dolor mamario. Sin embargo, digamos, el dolor mamario casi nunca se relaciona con cáncer de mama. Generalmente el dolor mamario es más común lo que se llama mastalgia o dolor mamario reflejo, que son dolores que se originan más que nada en todo lo que sea la parrilla costal o la caja torácica y que se reflejan sobre la mama. Ese es el motivo más frecuente de consulta. Ahora, la paciente que tiene un cáncer de mama, normalmente el motivo más frecuente de consulta de la paciente que tiene un cáncer es un nódulo de mama, ¿sí? O sea, un tumor de mama, un nódulo de mama que descubrió la paciente o por autoexamen o accidentalmente. Y eventualmente, El bueno, una problema. paciente que tiene cáncer no puede consultar por una lesión no palpable que se diagnosticó o se descubrió en una mamografía de control, que sería, digamos, la situación ideal. Pero habitualmente una paciente que consulta por dolor mamario es una paciente más joven, ¿verdad? Fuera del rango de Exactamente, también incidencia. siempre nos ubicamos con respecto a la edad. O sea, el cáncer de mama, generalmente, la mayoría de los casos, la edad es mayor de 50 años. ¿Sí? O sea que si estamos hablando de pacientes jóvenes, consultan por dolor de mama. Pacientes más grandes o más de 50 años, bueno, que presentan un tumor de mama o un nódulo de mama, obviamente es lo que ya nos despierta sospecha y nos hace que nos enfoquemos bien en hacer el diagnóstico. Andrés, con respecto al hospital, ¿no? A la pregunta de la consulta sobre la llegada de la paciente, la inquietud de la paciente por llegar a un consultorio de mastología, ¿tenés algunas pacientes o la mayor parte de tus pacientes son aquellas que pretenden hacer un control anual de su glándula mamaria o realmente solo asisten si tienen un nódulo palpable o dolor mamario, por ejemplo? ¿Qué es lo que te pasa habitualmente en la consulta? Eh, y bueno, habitualmente podríamos decir que ha cambiado esto, digamos, en los últimos años, sobre todo, bueno, gracias a las campañas de concientización sobre el cáncer de mama, gracias a la educación de las pacientes, bueno, todo lo que también tiene que ver con el Día del Cáncer de Mama, todo el mes de octubre, que siempre se le da como más propaganda a eso. Gracias a eso te podría decir que la consulta puede estar mitad y mitad, o sea, entre una paciente que viene con síntomas y una paciente que viene para control o prevención. Antes, digamos, bueno, era mucho más frecuente pacientes que ya venían con el tumor de mama y que muchas veces obviamente ya venían con un tumor avanzado. Ahora actualmente hay mucha gente que viene, digamos, por prevención, para hacer prevención secundaria, o sea, para pedir los estudios de control que corresponden. Bien, bueno, acá estaba mostrando, mientras vos hablabas, unas tasas de incidencia en cáncer de mama y vemos que realmente el cáncer de mama es mucho más frecuente que incluso el cáncer de próstata en el varón, ¿no? Y supera a muchos otros tumores cuando uno se concentra simplemente en la patología tumoral eh, para hombres y para mujeres. ¿Has tenido alguna experiencia en tratar a un varón con cáncer de mama? Porque mujeres ya sabemos que es una de las causas más frecuentes de cáncer ginecológico, pero el varón, por ejemplo, ¿ha notado alguna incidencia aumentada o es siempre el mismo número de casos por año? Es Bueno, muy sí, bajo. obviamente.
el cáncer de mama, bueno, es el primer cáncer, digamos, el cáncer más frecuente en la mujer, como lo muestran ahí el gráfico. El cáncer de mama en el varón, digamos, tiene una incidencia de 1 en 1000 sobre los cánceres en las mujeres, o sea que es muy, muy poco frecuente. Eh, yo he visto pocos, te puedo decir que puedo haber visto 4 o 5 cánceres de mama en el varón, digamos, en mi experiencia en los últimos años en el hospital. O sea que en realidad es muy poco frecuente. Y bueno, obviamente se descubre casi siempre por semiología, o sea, porque el paciente se notó algún nódulo o alguna pelotita, alguna tumoración en la mama y vino al consultorio. Bien, bueno. Y los factores de riesgo, ¿cuál podrías decir que es el factor de riesgo que vos más encontrás asociado al desarrollo del cáncer de mama? Bueno, En tu digamos, práctica. los factores de riesgo, bueno, están todos los que figuran ahí, ¿sí? Todo lo que sería una ventana estrogénica más amplia, como dice ahí, o sea, una menarca precoz, una menopausia tardía, la edad avanzada, la ausencia de hijos, lactancia. Bueno, obviamente uno puede encontrar muchas pacientes que tienen cáncer y que obviamente no tuvieron hijos o no dieron de mamar, pero digamos no es el factor de riesgo más relevante y más importante. O sea, en una paciente que nos viene a consultar a nosotros por un control, el factor de riesgo más importante de todos que nos llama la atención es la historia familiar de cáncer de mama. ¿Sí? O sea, la paciente que tiene, como dice ahí, familiares de primer grado con cáncer de mama, o sea, su madre, su hermana o su hija. Sí, esa sería Incluso la más paciente importante que los hereditarios. que nos llama la atención por el hecho de decir que, bueno, tiene más riesgo de tener cáncer de mama, pero bueno, no necesariamente lo va a tener. Diferente de las que tiene, obviamente, antecedentes hereditarios. No sea, una paciente que tiene, ya nos refiere que, o sea, ya sea ella, bueno, obviamente si es ella sería de mucho más riesgo, o si tiene algún familiar que tenga algún antecedente de un cáncer genético, que tenga mutaciones en los genes, el BRCA1 y el BRCA2, esa paciente sí obviamente es de altísimo riesgo. Pasa a otro grupo especial, ¿sí? La paciente que tiene una historia familiar de primer grado, que viene y dice, sí, mi mamá tuvo cáncer de mama, bueno, tiene más riesgo, la tenemos que controlar más de cerca, pero no es una paciente de alto riesgo. Una paciente que viene a nuestro consultorio y nos dice, no, no tuve hijos, no di de mamar, no es una paciente que por ese factor de riesgo nos tengamos que preocupar y controlarla más de lo habitual. Perfecto. Y una pregunta. ¿Has encontrado la asociación genética de cáncer de mama asociado a otros tumores también del aparato genital femenino o no has tenido oportunidad de tener ese tipo de pacientes? Sí, Por sí, sí, ejemplo, asociado a cáncer de endometrio, mama, sí, colon. tuve pacientes que tienen cáncer de mama y cáncer de endometrio, y también tuve pacientes que tuvieron cáncer de mama y cáncer de ovario también, Esas que pacientes obviamente son más jóvenes. ¿M? generalmente son pacientes más jóvenes. Sí, el problema, Perfecto. digamos, de los cánceres, estos de cánceres de mama hereditarios o genéticos, que la paciente tiene mutaciones, es que son pacientes más jóvenes, entonces a veces es como más difícil descubrirlo al cáncer. Bien, bueno. Y acá tenemos un poco por qué el Programa Nacional de Cáncer de Mama trabaja recabando información a nivel nacional, al igual que cáncer de cuello uterino. Tenemos un programa nacional y un programa provincial que replica un poco estas acciones. ¿Vos conocés cuáles son las acciones con las cuales el programa sale, como decías vos, y cambia un poco la consulta en el consultorio diario? Eh, por ejemplo, el tráiler de la mujer y las campañas que tienen lugar. ¿Has participado de estas campañas o de algunas de las acciones que se han realizado? Sí, digamos, dentro, bueno, está el programa de la Nación y también está el programa, digamos, de prevención de cáncer de mama de la provincia, que está orientado hacia las normas de la Nación. Normalmente sí, digamos, hay todo lo que se refiere a campañas, campañas de educación, eh, que se hacen, digamos, bueno, sobre todo también ahora en el mes de octubre, que como que se conmemora el tema del cáncer de mama, se hacen campañas en los hospitales, damos charla, nosotros realmente damos charla a la comunidad en nuestro hospital,
Y también es muy importante el tráiler de la mujer que vos mencionaste, que es, digamos, un camión que recorre diversas zonas de la provincia con un mamógrafo móvil y que, bueno, está muy bueno por el hecho de que llega a lugares que, digamos, normalmente la gente no tiene acceso. Si bien también dentro de la campaña y dentro del programa de la provincia se colocó, digamos, muchos mamógrafos, ¿sí? O sea, prácticamente todos los hospitales tienen mamógrafos, hospitales del interior, incluso algunos centros de atención primaria también tienen para hacer mamografías y ecografías mamarias, pero bueno, hay zonas que no son tan accesibles y para eso viene muy bien, digamos, el tráiler de la mujer como para hacer una pesquisa y una primera captación de las pacientes. Bueno, entonces acá ya hemos respondido a una de las cosas que a continuación iba a plantearte, y es cómo llegamos a estudiar el parénquima mamario en una paciente en edad de riesgo para desarrollar un carcinoma. ¿Cómo lo estudiaríamos? Bien, eh, digamos, lo que tenemos normalmente, obviamente nosotros como normativa, digamos, de lo que sería la prevención secundaria del cáncer de mama, ¿sí? Porque se basaría la prevención más que nada en el diagnóstico precoz, ¿sí? O sea, la idea es que cualquier cáncer de mama pueda diagnosticarse en forma precoz o en forma temprana, y eso qué significa que el tumor se lo detecte en etapas en que es no palpable. En teoría, cuando una paciente no concurre al consultorio y tiene un tumor palpable, o sea que tiene 1,5 cm, 2 cm de diámetro, eso implica que ese tumor estuvo creciendo por lo menos 2, 3, 4 años en la mama. Entonces, la idea es descubrirlo cuando es no palpable, o sea, cuando mide menos de 1 cm. La única forma de descubrir eso, y que es el único método, digamos, que ha logrado reducir la mortalidad en cáncer de mama, es los métodos complementarios, o fundamentalmente la mamografía. ¿Sí? La mamografía y como complemento la ecografía son los dos métodos que, aplicados, digamos, en la forma que corresponde, logran descubrir el cáncer en forma precoz y disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Las recomendaciones, sí, porque siempre por ahí hay controversia en eso, las recomendaciones de el Colegio Americano de Radiología, las sociedades americanas de cirugía ginecológica, la Sociedad Argentina de Mastología es, para esta prevención, es hacer una mamografía de base a los 35 años y luego, a partir de los 40 años, una mamografía anual. ¿Sí? Hay controversias porque hubo en algún momento una task force en Estados Unidos que eh, propuso que iniciar los controles a los 50 años y no a los 40, porque en realidad empezar a los 40 no sería costo-beneficio porque no se detectan tantos cánceres entre los 40 y 50 años. De todas formas, después, digamos, todas las sociedades rechazaron eso y la recomendación entonces es a partir de los 40 años hacer mamografía y ecografía. ¿En qué pacientes pedirías resonancia magnética nuclear? Bien, resonancia magnética nuclear es como algo un poco más nuevo y que no es algo de rutina. Normalmente, bueno, ahí dice muy bien pacientes de alto riesgo, o sea que en teoría resonancia magnética como screening, ¿sí? Se usa en pacientes de alto riesgo, que son pacientes que tienen más de 20-25% de posibilidad de tener cáncer de mama en su vida. Y fundamentalmente son las pacientes que tienen, como decíamos recién, riesgo de cáncer genético. O sea, aquellas pacientes que o se sabe, por ejemplo, que tienen una mutación genética o, bueno, no se sabe que tienen la mutación porque a veces es difícil hacerlo o muy caro hacer ese estudio, pero sí tienen muchos factores de riesgo. O sea, tienen su madre con cáncer de mama, su abuela con cáncer de ovario, su tía con cáncer de mama. O sea, que si tienen 2 o 3 familiares que tienen cánceres de este tipo, mama, ovarios, colon, son pacientes de riesgo y en esas sí se debería iniciar el control a partir de los 25 años y haciendo mamografía, haciendo, perdón, la resonancia magnética en forma anual. Bien, bueno, muy bien Perfecto. Ahí, como aclarado. dice ahí, 30 años o Bien. 25 años ya pueden empezar a hacerse una resonancia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Generalmente estos cánceres genéticos, dijimos, son cánceres de pacientes jóvenes. Y pacientes jóvenes que tienen 30 años o menos
son pacientes que normalmente por ahí no tuvieron hijos, no dieron de mamar y las mamas son como muy densas en la mamografía, entonces se pierde la sensibilidad de diagnóstico en la mamografía y ahí es donde nos ayuda la resonancia magnética. Perfecto. Bueno, este es el lenguaje mamográfico para informar, que es el sistema BI-RADS, para el reporte de la mamografía. Y muchas veces las pacientes nos dicen que tienen un BI-RADS 0. ¿Qué significa eso? Que necesita una nueva mamografía, en cuánto tiempo, cómo se la pedimos, y Bien, cuándo, a partir de cuándo yo realmente sé eh, que necesito realmente estudiarla. Un poco está descrito acá, pero a veces la aplicación es diferente. Eh, ¿Realmente coincidís plenamente con esto, con la descripción como está hecha acá? ¿O vos crees que podrías cambiar algo? bueno, esta El 4C, clasificación, a partir del 4C, biopsia. Del claro, 4B y esta 4C. clasificación del VIRAS es una clasificación del Colegio Americano de Radiología, Sí, que es muy buena porque, bueno, nos permite hablar, digamos, el mismo idioma todos, ¿sí? O sea que cuando uno tiene una categorización, eso implica que la lesión tiene un determinado grado de sospecha, sí tiene el valor predictivo positivo de la posibilidad de que sea cáncer esa lesión, y tiene también, obviamente, una sugerencia de qué es lo que hay que hacer. Obviamente a veces las pacientes se confunden porque dicen, no, tenía antes 0 y ahora pasé a 3 y eso es peligroso. No, digamos, BIRAT 0 o BIRAT 0 es cuando el estudio es insuficiente. ¿Sí? O sea, puede ser, por ejemplo, una paciente que va y se hace solamente una mamografía y tiene una mama densa o tiene un nódulo que no se lo puede definir bien en la mamografía, entonces le ponen BIRAT 0 hasta que se haga una ecografía y se constate si ese nódulo existe, no existe, es un nódulo sólido, es un quiste de mama, entonces en ese caso es BIRAT 0. También nos puede pasar, por ejemplo, que la paciente tenga un cuadro de microcalcificaciones en la mamografía y las microcalcificaciones muchas veces son muy pequeñas, no se la pueden ver bien, entonces se pone barra cero hasta que se hace una compresión y magnificación y se puede ver bien las microcalcificaciones y sigue catalogarlas. usando el mismo aparato. Se usa también el mamógrafo para hacer una Siempre se usa el compresión. mismo mamógrafo, pero se hace una técnica especial de magnificación, o sea que se amplíe la zona donde están las calcificaciones. Y digamos, bueno, la clasificación de todo lo que es 3 para abajo significa todo patología benigna, o sea que eso solamente es para control. Y cualquier lesión que me dé de sospecha, ya sea baja, moderada, alta sospecha, va a tener que ir a algún tipo de biopsia o estudio anatomopatológico para determinar si es un cáncer o no. Perfecto. ¿Es realmente así? Vos pedís según, bueno, acá vos ya has mencionado cosas muy importantes, como por ejemplo has dicho grupos de microcalcificaciones, este, estamos hablando de pacientes que tienen lesiones no palpables y aquellas que tienen lesiones palpables. ¿Así las dividís en el consultorio y así pensás en los métodos de estudio para esas pacientes? ¿O cómo haces vos para definir cómo llegar a ese grupo de alteraciones o nódulo mamario? ¿Con qué métodos? No, digamos, la paciente que viene al consultorio y nos consulta por un nódulo de mama, normalmente le pedimos los dos estudios clásicos, que es la mamografía y la ecografía. Si bien, bueno, ahí vos tenías en esa descripción como que decía menos de 40 años, al Sí, revés, ecografía y mamografía, pero bueno, eso es bastante relativo, porque bueno, siempre se sí, dice, no, la mujer joven es mejor la ecografía, por lo que acabo de decir, que a veces las mamas son densas, pero bueno, muchas veces no depende de la edad, porque podemos tener una mujer de 30 años que ya tuvo 3 hijos y dio de mamar 2 años a cada uno, y la mama va a ser una mama que no es densa y que se la va a poder ver bien por ecografía, por perfecto. mamografía, perdón. Entonces, cuando una paciente viene con un nódulo de mama a nuestro consultorio, obviamente le hacemos el examen clínico. Ahí vamos a ver, en cuanto al nódulo palpable, las características que también me van a hacer pensar si es un nódulo sospechoso o no. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, un nódulo benigno es bien redondeado, los bordes son definidos, la superficie es lisa, la forma es regular, es móvil dentro de la mama, entonces ese nódulo clínicamente me parece algo benigno.
Un nódulo maligno generalmente es todo lo contrario, es irregular, los bordes son indefinidos, es duro, pétreo, está fijo dentro de la mama, entonces nunca olvidarse de la clínica, que es muy importante. Entonces, si la paciente viene al consultorio, lo revisamos, la revisamos, vemos clínicamente qué nos parece el nódulo. Si tenemos un nódulo que nos parece sospechoso, también siempre hay que revisar los territorios, digamos, ganglionares hacia donde el cáncer de mama puede dar metástasis, o sea que hay que revisar la axila, a ver si hay ganglios axilares palpables y las fosas supra e infraclaviculares. Una vez que nosotros le hacemos la semiología, pedimos los estudios, que es la mamografía y la ecografía, y en base a eso nos va a dar, como veíamos recién, un BRAS o un grado de sospecha de la lesión, y en base a eso vamos a programar cómo hacerle una biopsia. La programación de la biopsia va a ser en función de si es una masa palpable o no palpable. Exactamente, sí, ahí, O por ejemplo, ecográfica. bueno, ahí podemos ver un tumor en la mama, sí, ese tumor que se ve en esa mamografía, si ustedes ven, bueno, tiene como bordes acá parcialmente definidos, como si fuera un tumor benigno, pero acá en esta zona es como un poquitito más irregular. Sí. Entonces, ese tumor, si una paciente se hace una mamografía solamente, por ejemplo, le van a poner VIRAT 0. Ahora, si se hace la mamografía y la ecografía, en la ecografía sí vamos a poder ver otras características del nódulo para catalogarlo si es algo benigno o es algo sospechoso. Ahí también vemos unas microcalcificaciones, por ejemplo, pero bueno, estas Accedería, discúlpame, accedería con qué tipo de método de la anatomía patológica. Bueno, Una, normalmente, digamos, cuando uno tiene un nódulo y tiene un nódulo palpable, en una época, digamos, hasta hace, qué sé yo, 5 años, 10 años atrás, nuevamente cualquier nódulo, digamos, obviamente que era sospechoso, lo operábamos, ¿sí? Lo operábamos y le hacíamos lo que se llama una biopsia intraoperatoria, o sea que en el mismo momento de la cirugía confirmábamos si eso es un cáncer, hacíamos un control de los márgenes, ¿sí? Para ver que los márgenes estén bien, o sea que el tumor se lo haya sacado con buenos márgenes, que quizás después hablamos de eso, y hacemos un estudio de la axila, ¿sí? Que bueno, podía ser vaciamiento axilar, ahora actualmente se hace ganglio centinela. Eso es lo que hacíamos antes. Ahora prácticamente cualquier nódulo que uno descubra en la mama y que sea sospechoso, ya sea palpable o no palpable, se prefiere antes de la cirugía hacerle una punción biopsia o una biopsia Truput o una biopsia con aguja gruesa, los tres son el mismo nombre, o sea, obtener con anestesia local, con una pequeña aguja que tiene un diámetro que se llama de 14 Gauge, obtener muestras del tumor, que son verdaderas muestras histológicas, y que con eso podemos hacer el diagnóstico. Si el tumor es perfecto. palpable, si el tumor es palpable, podemos hacer la biopsia directamente en nuestro consultorio a mano alzada. Si tenemos un tumor que es más pequeño y no palpable, lo ideal es hacer la biopsia, la punción con aguja gruesa, guiado por ecografía. O sea, dos formas muy accesibles de hacer un muestreo. Una a mano alzada, sin no dirigida, y otra dirigida por ecografía. Pero Así cuando se es. trata de microcalcificaciones, es mucho más complicado. ¿Cómo Exacto. acceder al sitio dentro de la glándula mamaria donde están las microcalcificaciones? ¿Un tipo especial de biopsia? Claro, las microcalcificaciones, bueno, como su nombre lo dice, son depósitos de calcio microscópicos, ¿sí? O sea que tienen menos de 0,5 milímetros cada microcalcificación. Entonces, obviamente, una lesión que es no palpable y es no visible. Entonces, si nosotros queremos biopsiar una microcalcificación, que son BRAF4, o sea que son sospechosas, tenemos dos opciones. Lo ideal sería, bueno, una biopsia percutánea, que sería parecida a esta biopsia con aguja gruesa, que se llama biopsia mamotón, pero bueno, al ser microcalcificaciones que no se ven en ecografía, tienen que usarse un equipo especial que usa una guía estereotáxica para ubicar las calcificaciones. ¿Mm? Que es algo, bueno, como más complejo, no hay en muchas partes. En Tucumán solamente hay un equipo que por ahí a veces funciona y otras veces no, por cuestiones de costos. Eh, entonces esa sería una opción. Y si no, la otra opción, la opción clásica, sería hacer una biopsia radioquirúrgica. O sea, una marcación, se marca esas calcificaciones, por ejemplo, ahí como están viendo en pantalla, esas calcificaciones que son irregulares, se les hace una marcación, o sea, se pone una aguja bajo guía mamográfica, se pone un colorante que se llama carbón vegetal al 4%,
en la zona de las calcificaciones y después se hace una pequeña cirugía. Se abre la mama, se busca la zona que está marcada con carbón y se hace una excisión, digamos, amplia, una cuadrantectomía de la zona donde están las microcalcificaciones marcadas con carbón. A ese sector de la mama que nosotros realizamos la biopsia, hay que en el mismo momento de la cirugía hacerle una radiografía, se llama una radiografía intraoperatoria, o sea que hay que sacarle una mamografía a ese fragmento de mama para constatar que las microcalcificaciones estén adentro del fragmento y hayamos hecho bien la cirugía. Desde la microscopía sucede lo mismo. Cuando procesamos la muestra, en general tenemos la placa mamográfica de la resección, hacemos un mapeo de toda la lesión, lo incluimos casi totalmente, y generalmente estas áreas de microcalcificaciones corresponden a una lesión precursora, como lo es el carcinoma ductal in situ. Y podemos encontrar también en los cortes histológicos las concreciones cálcicas estas que estamos diciendo, que a veces persisten después del procesamiento de la muestra y otras veces no persisten, desaparecen. Pero lo importante es que uno tiene determinado que hay una lesión precursora y si los márgenes de la resección son suficientes o se encuentran comprometidos con mayor lesión. Bueno, acá estamos viendo el valor de la ecografía, ¿no? Para masas sólidas, para masas quísticas, pero las masas que más nos preocupan son aquellas que son masas sólidas hipoecoicas en la ecografía. Y ya el doctor nos ha contado cómo es frecuente que la biopsia incisional sea con una aguja entre 14 gauge aproximadamente, y la biopsia excisional para las masas no palpables, para las lesiones no palpables, es la biopsia radioquirúrgica. ¿Y cuándo, Andrés, cuándo hoy llamas al patólogo para que te asista a una biopsia excisional, por ejemplo, una tumorectomía mamaria? ¿Cuándo lo llamás? ¿Qué le pedís en el quirófano? Y ¿cuál es tu expectativa sobre la axila? Bueno, la presencia, digamos, del patólogo en quirófano, podríamos decir que es prácticamente necesaria siempre. ¿Sí? Cuando hacemos, bueno, hacíamos y muchas veces seguimos haciendo, o sea, porque si por ahí, por ejemplo, tenemos un tumor, que es un tumor de alta sospecha, que es un tumor palpable, que tiene 2 centímetros de diámetro, que yo sé que lo tengo que operar independientemente de lo que me dé la biopsia previa con aguja gruesa, entonces muchas veces directamente hacemos una cirugía, lo llamamos al patólogo para que nos haga lo que se llama ahí biopsia por congelación o biopsia intraoperatoria, y el patólogo hace 2 cosas fundamentalmente. Una, confirmarnos si es un cáncer o no, y otra, confirmarnos si están bien los márgenes. ¿Sí? Obviamente cuando uno hace una cirugía, siempre tiene que tener un margen de seguridad, que siempre, digamos, se habla de un margen de 1 centímetro, aunque en realidad desde el punto de vista anatomopatológico, si tenemos un tumor, digamos, un cáncer de mama, un cáncer infiltrante, un cáncer invasor, lo importante en los márgenes es que el tumor, ya lo va a explicar, me imagino bien Iris, es que el tumor no toque la tinta, con lo cual ellos hacen un entintado de la pieza operatoria. Eh, de todas formas, como hemos dicho, generalmente siempre hacemos una biopsia con aguja gruesa previa. Entonces, ¿para qué lo necesitamos al patólogo en quirófano? No para que nos haga el diagnóstico, porque el diagnóstico ya está hecho, sino para que nos haga el control de márgenes. Y fundamentalmente también si vamos a hacer un estudio de ganglio centinela, o sea, si después de sacar el tumor, sacar con buenos márgenes, tenemos que hacer un estudio de la axila, porque por ahora, digamos, sigue siendo importante ver cómo está la axila, si está comprometida o no. Normalmente antes se hacía vaciamiento axilar, o sea, se sacaban todos los ganglios de la axila, digamos, un buen vaciamiento axilar tiene que ser de 10 ganglios para arriba. Actualmente la tendencia es sacar solamente un ganglio que se llama el ganglio centinela, que es el primer ganglio hacia donde drena toda la linfa de la mama. Y en teoría, si ese ganglio centinela se le hace una biopsia intraoperatoria, para eso lo necesitamos al patólogo, y el ganglio centinela es negativo, no es necesario hacer un vaciamiento axilar. ¿Sí? O sea, eso sería fundamentalmente la importancia de la presencia del patólogo ahí en quirófano. Ahí estamos viendo un poco las imágenes de los distintos tipos de biopsia radioquirúrgica,
dirigido por Corma Motón. Y ese es el manejo de la pieza que vos decías que yo iba a explicar, y exactamente cuando obtenemos una pieza dentro del quirófano, lo primero que hacemos es el entintado y de ahí la procesamos en cortes seriados dentro del quirófano y le damos la distancia entre el tumor y el margen de resección al médico cirujano, para que si es necesario porque está comprometido, amplíe el margen. Por supuesto que tenemos límites anatómicos, por ejemplo, cuando la lesión está muy próxima al margen posterior o a la aponeurosis de los músculos del tórax, obviamente que en ese caso ya no hay ninguna posibilidad para ampliar, o sea que también tenemos que tener pendiente de cuál es la anatomía de la paciente. El mismo cirujano nos va a decir que ese margen no puede ampliarse. Si está vinculado a la piel o no, muy relacionado a la piel. eh, y acá tenemos cómo es la inyección del contraste para la evaluación del ganglio centinela, porque se puede hacer por una inyección de un contraste o por la inyección de un radioisótopo, ¿verdad? Tenemos dos modalidades para ganglio centinela, cómo encontrar. Sí, así es. Habitualmente es más económico la coloración. Normalmente lo más económico es usar un colorante, como se ve ahí, que es un colorante azul que se llama azul patente, que uno lo inyecta, bueno, ahí en la foto se lo está inyectando eh, peritumoral. Actualmente Ujú. lo ideal es inyectarlo periareolar subdérmico, o sea, abajo de la areola en la piel, que va abajo de la areola en la subdermis, donde está el plexo de Zapey, que es donde se concentran todos los linfáticos de la mama, y de ahí esos linfáticos van hacia un ganglio de la axila. Eso es, digamos, el método más económico. Usar radioisótopos también es bueno. Se inyectan partículas marcadas con tecnesio 99 que también van a migrar hacia el ganglio de la axila. Lo ideal por ahí es hacer el doble método, o sea, inyectar los radioisótopos y el azul, cosa de que sea más fácil de encontrarlo al ganglio. Pero bueno, el uso de radioisótopos, por ejemplo, en los hospitales es imposible. Así que Claro, normalmente lo usamos azul en la parte pública, usamos azul patente y lo encontramos siempre muy bien al ganglio. bien. Entonces ya hemos visto que dentro de los métodos de evaluación diagnóstica, usar biopsia mamotón también es casi imposible para las pacientes por los costos y los materiales de los insumos que en este momento están bastante restringidos en su ingreso. Y además lo radioisotópico, que también puede ser reemplazado por esta modalidad que es bastante aceptable y de buen Sí, sí, tiene muy buena resultado. sensibilidad, especificidad y tiene, Exacto. digamos, muy pocos falsos negativos si uno ya tiene experiencia y lo sabe buscar al ganglio. Exacto. Bien. Y en cuanto a los factores pronósticos, ya sabemos, hemos estudiado tres variables: los dependientes del paciente, los dependientes del tumor y los dependientes del ambiente. En este caso nos vamos a quedar con los dependientes del tumor. Dentro de los marcadores tradicionales, el patólogo siempre le va a brindar al médico tratante los marcadores como tipo y subtipo, grado de diferenciación y el estadio que hace desde la anatomía patológica, que es el PTMM. Y fundamentalmente va a colaborar cuidando la muestra para que esos factores pronósticos también se transformen en factores predictivos de terapéutica, es decir, estrógeno, progesterona, ER2 y Ki67, como una definición o un avance hacia la clasificación molecular del cáncer de mama. Y acá un poco para diferenciar, habíamos puesto estas diapositivas con los dos tipos más frecuentes, que es el carcinoma ductal o NST, infiltrante de la glándula mamaria, y el lobulillar, que es menos frecuente, uno nacido supuestamente en los ductos. Bueno, hay toda una controversia, y otro nace en el lobulillo, y sabemos que cada uno de estos tiene sus lesiones precursoras, que el carcinoma ductal NST eh, tiene una hiperplasia ductal atípica y el carcinoma in situ, y luego carcinoma microinvasor y carcinoma invasor, y que el carcinoma lobulillar tiene una lesión también precursora, que es el carcinoma, perdón, la hiperplasia lobulillar atípica. Hay otros
subtipos, tipos y subtipos que son menos frecuentes, otros tipos histológicos menos frecuentes, como por ejemplo el tubular, medular, papilar, mucinoso, el carcinoma metaplásico. ¿Estás de acuerdo que estas son las menos frecuentes, que el NST es el que se te presenta más en la consulta como diagnóstico? ¿Y qué valor el día de hoy le darías al informe anatomopatológico con toda esta descripción minuciosa sobre que es la que nos propone el Colegio Americano de Patólogos, sobre las características propias del tumor? ¿Qué Bueno, valor le daríamos? digamos, sí bueno, es real que la mayoría de los carcinomas son los carcinomas, bueno, antes llamados ductales y ahora infiltrantes NST o tipo no específico, son los más comunes y de ahí le siguen, como bien dijiste, los carcinomas lobulillares, eh, que en teoría también está el lobulillar clásico, ¿no es cierto? Que es como un tumor que es menos agresivo que el ductal, y el lobulillar pleomórfico, que es como un tumor más indiferenciado y que es un poco más agresivo, o sea que es muy parecido al ductal. Y después tenemos, bueno, esas otras variedades que son menos comunes y que algunas también son de mejor pronóstico o menos agresivas, por ejemplo, como los carcinomas tubulares, ¿sí? O sea, el solo hecho de ver un carcinoma tubular, que es un carcinoma que forma túbulo, o sea que es muy parecido a la mama, significa que es un carcinoma, digamos, como de baja agresividad. Obviamente, bueno, siempre estuvo como presente o vigente la clasificación, el TNM, como pronóstico y como factor, digamos, decisor de la terapéutica. O sea que siempre, bueno, obviamente nos interesa en un tumor el tamaño tumoral, ¿sí? Obviamente está todo eso descrito en el informe patológico, lo que más nos importa es ver el tamaño tumoral, ¿sí? Los márgenes, como hemos dicho, que es importante que los márgenes estén libres para evitar la recidiva local, o sea, para evitar que vuelva a aparecer el tumor en la mama. En lo que se refiere, bueno, al tipo histológico, ya dijimos si es NST o si es lobulillar, también eso nos va a orientar también al pronóstico de la paciente o al grado de agresividad del tumor. El G o el grado de diferenciación, cuanto el tumor sea G1, G2, G3, cuanto más ese G3 es más indiferenciado, o sea que en teoría es un tumor como más agresivo, también hay que tener cuidado con eso, que es un factor pronóstico. La invasión vascular y linfática también que muchas veces nos informa ahí el anatomopatólogo, tiene que informarlo, o sea, un tumor que ha invadido los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, es un tumor que tiene más probabilidades, por ejemplo, de tener ganglios positivos, o sea que es un tumor como también más agresivo. Ahí está también ahí en la diapositiva, están viendo cómo se ve todo el score de los grados, si es grado 1, grado 2, grado 3, en base a cosas que ven ahí los patólogos. Eh, y bueno, obviamente también el estado de la axila siempre fue muy importante, o sea, pacientes que tienen compromiso en los ganglios axilares ya pasa a ser un estadio, digamos, ya no es un estadio temprano, un estadio 1, sino que pasa a ser un estadio 2. Entonces, por ejemplo, siempre se habló que los pacientes que tienen ganglios axilares positivos, por ejemplo, sí o sí van a tener que hacer quimioterapia como tratamiento porque es probable que tengan una enfermedad más avanzada. Muy bien. Bueno, ahí estábamos viendo cómo se hace el score de Nottingham, que tiene tres componentes: grado de diferenciación histológica, o sea, la capacidad o no de formar glándulas, el grado nuclear y el índice mitótico. Y esto lo hacemos permanentemente, así como la angioinvasión que comentaba recién. Miren, en esa figura se ve el vaso linfático permeado por células neoplásicas. Y también hablamos del componente ductal extensivo, que es la presencia de carcinoma in situ en los márgenes de la pieza. ¿Esto qué predice el carcinoma ductal extensivo, Sí, Andrés? el componente, bueno, ductal extensivo es eso, o sea, son focos de carcinoma in situ, o sea, son focos neoplásicos no invasores que se encuentran por fuera del tumor. Este sigue siendo controvertido qué es lo que pasa con el componente ductal extensivo. En teoría, si un Ujú. tumor tiene mucho componente ductal extensivo, o sea, tiene muchos focos de carcinoma in situ afuera del tumor, es un tumor que tiene como más riesgo de recidiva, o sea, de que vuelva a aparecer en la mama posterior a la cirugía.
Obviamente también, bueno, posterior a que uno hace una cirugía y tiene el tumor con buenos márgenes, siempre va a ser radioterapia, siempre que se hace una cirugía conservadora, o sea que siempre que queda la mama, se va a hacer radioterapia, entonces esta radioterapia eh, exterminaría muchas veces esos focos o esterilizaría esos focos de carcinoma in situ, lo que disminuye el riesgo de recidiva o de que vuelva a aparecer la enfermedad. Perfecto. Eh, También Otra hay cosa que te controversia con informa el eso, si es, patólogo, ujú, sí, discúlpame, te quería decir, sí, el compromiso de piel, el compromiso de la piel, la areola y el pezón, como parte de la estadificación, también están informadas en el protocolo. Estas perfecto. son importantes porque cambian el estadio de la paciente. Por ejemplo, si una paciente tiene compromiso de piel, ya nosotros sabemos que el estadio es avanzado. Un Sí, ejemplo cualquier, de digamos, cualquier valor del tumor protocolo. que tenga compromiso, digamos, de los planos superficiales, que sería la piel, o compromiso de los planos profundos, o sea, invasión del músculo, ya pasa a ser lo que en la clasificación era un T4 y Ujú. obviamente pasa a ser un estadio 3, o sea, un estadio localmente avanzado. Estas son un poco para definir aquí cuáles son los patrones de diseminación metastásica de la mama a los linfonódulos regionales, los axilares, a las cadenas mamarias internas, depende de la situación del tumor dentro de la mama. Los cuadrantes internos suelen drenar con mayor frecuencia hacia la cadena mamaria interna, en cambio el cuadrante superexterno o los cuadrantes externos en realidad hacia la axila. En estadios más avanzados, ya con pacientes hasta recaídas o recidivadas, hemos visto metástasis supraclaviculares o infraclaviculares y como una etapa terminal de la paciente, metástasis ósea, hepática, pulmonar y cerebral, más o menos en ese orden, hasta encontrar metástasis sistémica. Uno podía elegir en donde los comportamientos más agresivos los hemos visto en pacientes más jóvenes y en la variante micropapilar. ¿Es también tu experiencia o tenés alguna diferencia, así que vamos a decir, en qué órgano impacta más, además de ganglios linfáticos, ¿no? No, no, no. Mama. Los sitios más frecuentes de metástasis son eso, pulmón, hígado, eh, y hueso. Sí, cerebro no tanto. O sea que cuando uno estadifica a una paciente después de que ha operado o antes de operarla quiere hacer una estadificación, normalmente le pedimos una gamografía ósea para ver hueso y una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver pulmón e hígado. No de rutina se pide TAC de cerebro porque no es tan Solo frecuente. si la paciente presentara síntomas. Obviamente, Este, si la paciente presenta síntomas que claro. puedan sospechar metástasis cerebral, se le pide exactamente. Y por último, bueno, esta es la clasificación por estadios para la JCC, que es la que usamos los patólogos y que se complementa con la oncológica y con la que hacen los ginecólogos en el consultorio para dividir a la paciente en estadios y hacer la estratificación terapéutica. Pero creo que para la estratificación terapéutica el valor más trascendental es la determinación de estos factores que también son pronósticos y que habíamos dicho al comienzo, como es estrógeno, progesterona, ER2, Ki67, que son este conjunto de elementos que usamos permanentemente para llevar a cabo la clasificación molecular. Y a este propósito quería escuchar el valor, Andrés, que tiene para la mujer hoy que se le haga la clasificación molecular, porque implica, no podríamos tratar actualmente un tumor de mama sin pensar que tenga una clasificación molecular hecha. Sí, sí, perfecto, así es. No sé si tenés algún slide o una diapositiva de la clasificación molecular para ponerle a Así. los chicos. Ahí está, perfecto. Esto, digamos, actualmente es lo más importante, ¿sí? La clasificación molecular o la clasificación biológica o el tipo biológico del cáncer de mama. Y bueno, ha venido a tirar un poco abajo todo lo que mostró recién Iris de toda esa clasificación, digamos, de los estadios 1, 2, 3, 4 que nos guiaban muchas veces en el tratamiento. Entonces ahora nuestro tratamiento está más orientado a qué tipo de tumor es y no tanto hacia el estadio en el que está el tumor. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace por inmunomarcación? ¿Qué es lo básico? Es lo que dijo ahí la doctora, que son evaluar en el tumor los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, el HER2,
¿sí? Que es como una proteína de membrana de los epidermal growth factors, eh, y el Ki-67, que es un índice de proliferación. ¿Qué es importante en esto? Saber que, por ejemplo, los tumores que tienen receptores hormonales, estrógeno y progesterona positivos, son tumores de menos agresividad. O sea, el hecho de tener receptores hormonales positivos es un factor pronóstico de que la paciente va a andar mejor y es un factor predictivo de respuesta a la hormonoterapia. ¿Sí? O sea, lo importante de esto es que cualquier paciente que tenga tumor con receptores hormonales positivos se le puede hacer hormonoterapia. O sea, tenemos un arma más para luchar contra el cáncer. La ¿Qué presencia del significa? HER2, ¿no es cierto? En un tumor, hasta un 20-25% de los tumores de mama pueden sobreexpresar el HER2. Sobreexpresar el HER2 es de peor pronóstico, ¿sí? Porque los tumores que son HER2 positivos son más agresivos. Pero actualmente también tenemos terapéuticas target, digamos, contra los tumores HER2, o sea que tenemos anticuerpos monoclonales anti-HER2 para tratar a los pacientes que tienen muy buena respuesta con esos tratamientos, o sea que sobreexpresar HER2, si bien es más agresivo, tenemos otro arma, digamos, para tratarlos. Entonces, si uno ve ahí en el cuadro, tenemos los tumores luminales, son los tumores menos agresivos, ¿sí? Que tienen receptores de estrógeno, progesterona positivo y HER2 negativo y un índice de proliferación bajo. Después tenemos los tumores luminales B, ¿sí? Que tienen los receptores positivos, ¿sí? Lo que es bueno, pero tienen el HER2 positivo, ¿sí? O sea que eso implica que el tumor puede ser más agresivo. Después tenemos los tumores HER2 puros, que generalmente tienen los receptores hormonales negativos y el HER2 positivo, que es más agresivo todavía. Y después tenemos los tumores que se llaman basales o triple negativos, que tienen todos los receptores negativos. Esos tumores triples negativos son los de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque al no tener receptores hormonales no podemos hacer hormonoterapia, al no tener HER2 no podemos hacer terapia anti-HER2, o sea que solamente nos quedan para estos tumores como arma hacer quimioterapia. Entonces esto es lo que nos cambió. Por ejemplo, antes podíamos tener una paciente que tenía un tumor muy pequeño de 2 centímetros de diámetro, axila negativa, y decimos, bueno, esta paciente está perfecta, está curada, no necesita tratamiento. Pero ahora, si a esa paciente le hacemos inmunitoquímica y es una paciente que tiene un tumor triple negativo, es una paciente de alto riesgo y hay que hacerle quimioterapia con todo. Perfecto. Te iba a preguntar cuál es la sobrevida de una paciente con un diagnóstico de luminal A. Bueno, Uno, en teoría, una como, paciente que tiene un tumor luminal A, como dijimos, es una paciente de excelente pronóstico. ¿Sí? Una paciente que va a poder hacer hormonoterapia. Obviamente también ahí depende del estadio, porque puede ser un tumor luminal A, pero una paciente que viene con un tumor estadio avanzado, con un tumor que tiene 6 centímetros de diámetro y que tiene 10 ganglios axilares positivos, bueno, no va a ser bueno el pronóstico porque es estadio avanzado. Obviamente tenemos muchas armas para el tratamiento de hormonoterapia, etcétera, etcétera, quimioterapia, pero bueno, también ahí juega un poco el tema del estadio. Pero en teoría un tumor luminal A es mucho mejor pronóstico que tener un tumor HER2 o un tumor triple negativo. perfecto. Bueno, y acá les dejamos unos mensajes esenciales, como que el ductal y el lobulizar son los tipos realmente más frecuentes, que por supuesto pensar en hacer un adecuado estudio del tumor en una paciente es hacer los marcadores pronósticos y predictivos como que nos permitan hacer la clasificación molecular y que sin estas herramientas mínimas no se puede hacer un manejo adecuado de las neoplasias o de los tumores. Querría preguntarte yo, muchas veces hay pacientes que asisten directamente a la consulta, vienen con una biopsia por punción, les hacemos el protocolo, se hacen los factores pronósticos y predictivos y reciben una terapéutica previa a su ingreso a quirófano. ¿Esto en qué caso se decide que una paciente vaya a neoadyuvancia antes de entrar al quirófano y hacer la resección después Bien, del bien, tumor? perfecto. Eso también es muy importante porque antes normalmente se hacía lo que se llama neoadyuvancia, o sea, hacer una quimioterapia antes de la cirugía,
Normalmente eso se hacía cuando uno tenía un tumor estadio 3, o sea, un tumor que era inoperable, que no lo podíamos operar, entonces le hacíamos quimioterapia para convertirlo en operable. Después esa neoadyuvancia se amplió a pacientes que tenían, por ejemplo, tumores grandes, que eran candidatas a hacer mastectomía, entonces le podíamos hacer quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y hacer una cirugía más chica, o sea, una cirugía conservadora. Y ahora surge, digamos, la idea, por eso les hablo de que normalmente ahora todos los tumores tienen que punzarse. ¿Por qué? Porque los tumores que tienen esas variedades que hemos dicho que son de peor pronóstico, que son el tumor HER2 y el tumor triple negativo, generalmente son tumores que ahora se ha visto que necesitan hacer una quimioterapia previa, fundamentalmente para ver que si estos tumores tienen lo que se llama una respuesta patológica completa. O sea, se ha visto que si una paciente tiene un tumor HER2 positivo o un tumor triple negativo, haciendo una quimioterapia previa, sobre todo los tumores HER2, que se hace una combinación de quimioterapia con anticuerpos monoclonales anti-HER2, y también los tumores triple negativos, que se hacen combinaciones, digamos, de quimioterapia con platinos o con inmunoterapia con medicamentos nuevos. Con eso se puede llegar a tener una respuesta patológica completa. ¿Qué significa? Que el tumor desaparezca completamente con el tratamiento. Entonces, esto realizaría una selección de pacientes que, si bien tienen tumores muy agresivos, si tienen una respuesta patológica completa, entran como en un grupo de mejor pronóstico. ¿Qué significa Bien, entonces? Viene una paciente, nosotros punzamos el tumor, me dice que es un tumor HER2 o un tumor triple negativo, le hacemos quimioterapia neoadyuvante. Después de eso, si el tumor desaparece clínica, mamográfica y ecográficamente, tenemos que hacer una cuadrantectomía en la zona donde estaba el tumor y esa pieza le damos al patólogo. El patólogo, bueno, obviamente le hace la biopsia y si hay una desaparición completa del tumor anatomopatológicamente en la biopsia, histológicamente, esa paciente tiene lo que se llama una respuesta patológica completa y no pasa a ser un grupo de mejor pronóstico y que no necesita otros tratamientos posteriores. Las claro, pacientes una que no han respuesta. tenido esa respuesta patológica completa tienen que seguir con tratamientos posteriores con quimioterapia porque tienen más riesgo. Perfecto. Ahí el patólogo va a informar, va a hacer un mapeo exhaustivo de la lesión y lo que va a decir es si es completa, si es parcial o si es sin respuesta terapéutica, que también es una posibilidad. Y aquí Exactamente. al final, claro, de la presentación, te estoy poniendo una última diapositiva que es sobre las plataformas genómicas que en realidad nos permiten detectar estas otras alteraciones proteómicas y genómicas en el cáncer de mama, que es una herramienta más, pero que no está al acceso de cualquier paciente. Estábamos discutiendo un poco a ver si nos acordábamos cuánto era que aproximadamente salía esta práctica, más o menos $6.000 habíamos lanzado al aire de que era posible. ¿A qué paciente le pedirías o acompañarías este planteo de plataforma genómica cuando estamos hablando de cáncer de mama? Bueno, la plataforma genómica, bueno, ahora es obviamente como lo más nuevo, eh, no es, no es tan accesible como dijimos, porque puede salir entre 6.000 y 10.000 dólares. La plataforma genómica se usa fundamentalmente, bueno, para ver qué tipo de genes sobrepresan los tumores. Y actualmente en el mercado existen dos o tres plataformas genómicas. La que más se está usando en Argentina se llama la Oncotype DX, que es una que se originó, digamos, en Estados Unidos. También puede usarse una que se llama el MamaPrint, que es el que se usa en Europa. Es más, digamos, para hacer un Oncotype DX hay que mandar material desde acá a Estados Unidos para hacer la plataforma genómica. O sea que fíjense que eso es bastante por ahí inaccesible. ¿Qué pacientes se benefician, sobre todo, por ejemplo, con esta plataforma genómica? Actualmente ahora se están usando solamente para los pacientes con tumores luminales, ¿sí? O sea, las pacientes que tienen tumores con receptores hormonales positivos. ¿Por qué es importante en este caso? Porque, por ejemplo, el Oncotype DX
cuando uno le hace una plataforma genómica al tumor, nos viene un resultado que nos dice si el tumor es de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, ¿sí? En base a la sobreexpresión de genes. Y eso nos puede cambiar la terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una paciente que es una paciente joven, por ejemplo, que tiene 35 años, que tiene un cáncer de mama que es luminal A, o sea que en teoría es de buen pronóstico, y que tiene una axila negativa, que en teoría también es de buen pronóstico y no necesitaría quimioterapia. Ahora, esta paciente me llama la atención, por ejemplo, que es muy joven, que tiene 35 años, por ahí me puede llamar la atención que tiene un G3, un tumor que es como muy indiferenciado, que tiene invasión vascular, tiene algunos factores de riesgo que me hacen pensar, ¿le debería hacer una quimioterapia a esta paciente o no? Entonces ahí me sirve la plataforma genómica, porque si yo le hago una plataforma genómica y esta paciente que venía con un buen pronóstico, con ganglios negativos, con tumor luminal, pero en la plataforma genómica me dice que es un tumor de alto riesgo, significa que tiene riesgo de recurrencia de la enfermedad y que tiene que hacer quimioterapia. ¿Sí? Ese es un caso, por ejemplo, en que una paciente que de entrada no le iba a hacer, la plataforma genómica me cambia y le tengo que hacer quimioterapia. Y después tenemos un caso inverso. Por ejemplo, tengo una mujer de 65, 70 años que tiene un tumor, que es un tumor también luminal. No nos olvidemos que hemos dicho que estas plataformas son para los tumores luminales. Es un tumor luminal, pero que el tumor tiene dos ganglios positivos, o uno o dos ganglios positivos. Entonces, una paciente que siempre ganglio positivo se hace quimioterapia. Pero uno dice, bueno, le voy a hacer quimioterapia a una mujer de 70 años que le puede alterar su calidad de vida, traerle muchas comorbilidades. Entonces, esta paciente le hago una plataforma genómica y si esta paciente cae, por ejemplo, en una paciente que es bajo riesgo, no necesitaría hacer una quimioterapia, por más que tenga ganglios positivos. Entonces, esa, digamos, es en la actualidad la verdadera utilidad, digamos, de la plataforma genómica, ver si nos va a cambiar, digamos, la conducta, sobre todo en el hecho de la adyuvancia o de hacer una quimioterapia posterior a la paciente. Bueno, la verdad que es una herramienta muy útil. Sí, Lamentablemente sí, el acceso económico es el peor factor que tiene en contra para cualquiera de las plataformas, ¿no? Así que, claro, sí, porque bueno, es caro. Quizá algunas obras sociales, digamos, de la grande o las importantes, por ejemplo, OSDE o Swiss Medical, por ejemplo, están cubriendo algunas plataformas genómicas, pero bueno, obviamente, así bien, con criterios bien estrictos, como dijimos, por ejemplo, una paciente que sea una paciente joven, que tenga un KI 67 alto, que uno diga, bueno, esta paciente necesita quimio o no necesita quimio. Y bueno, desde el punto de vista de la obra social, por ahí también tiene que pagar, digamos, una plataforma genómica que es cara, pero si la paciente se evita una quimioterapia, también ahí la obra social reduce costos que pueden ser importantes. me Entonces, encuentro beneficiada. algunas lo están empezando a cubrir, así es. Perfecto. Bueno, esa ha sido la última diapositiva y no me queda más que agradecerte y pedir disculpas por todos los entremeses y circunstancias que rodean haber armado una clase de Zoom, que en la facultad están igual que yo, recién aprendiendo a administrar y ser anfitriones. Pedirte disculpas porque todo esto ha llevado a que nos desencontremos casi en dos oportunidades. Así es. Y bueno, nada, uno va aprendiendo, te agradezco mucho, creo que por razón del horario, si los alumnos tienen alguna pregunta realmente para hacer algún cuestionamiento, se lo van a hacer llegar a través del docente y lo responderemos nosotros si es que podemos y si no te preguntamos también, Andrés. Muchísimas gracias Bueno, bueno, y bueno, bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que haya quedado claro lo que hablamos. Bueno, obviamente estamos abiertos a cualquier consulta o cualquier duda, no hay ningún problema, le contestamos. bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos con los alumnos en otra circunstancia. Muchas gracias, Bueno, Andrés. bueno, Chao. gracias. Chao, chao. Te agradezco. Bueno, muy bien, gracias por haber participado. Nos estamos viendo pronto, creo que este ha sido el último encuentro con respecto a los tumores, así que esperen con los docentes
Espero que terminen el cursado y nos vemos en el parcial. Hasta luego.